Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a comenzar nuestra escuela dominical el último domingo de este año 2020. Y para ello, hermanos, quiero pedirles que por favor abramos la palabra del Señor en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 26 vamos a leer desde el versículo 19 hasta el versículo 23. Hechos 26 desde el versículo 19 hasta el versículo 23. La palabra del Señor dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Que el Señor bendiga su palabra. Como yo les había comentado la semana pasada, siempre me he quedado sorprendido yo cuando había comenzado en los caminos de la fe, cuando yo veía cómo es que un pastor, como un predicador podía hacer a veces una serie de sermones de un solo versículo, ¿no? Y en esta oportunidad, cuando leemos esta porción de las Escrituras, vemos que también existe mucha profundidad y muchas palabras que deben de invitarnos a nosotros a la reflexión, a nuestra reflexión personal. Es la palabra del Señor la que nosotros leemos, y es la palabra del Señor la que tiene que llamarnos a nosotros a examinar con la profundidad que debemos hacer. Yo solamente quisiera, hermanos, en este día domingo, que nos concentremos un poco en el versículo 19. Cuando Pablo dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. No fui rebelde a la visión celestial, ¿no? Y en el contexto, hermanos, nosotros vemos que el apóstol Pablo había relatado al rey Agripa cómo es que el Señor había obrado para la conversión de su alma, y también al final de su testimonio que hizo delante de los judíos y de las autoridades romanas, él menciona cuál fue el mandamiento que el Señor le había dado a él, quien había sido convertido por el poder del Evangelio en un siervo del Señor Jesucristo. Y se refiere al versículo 18, cuando dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ese es el mandamiento que había recibido el apóstol Pablo cuando fue convertido. Fue el primero de los mandamientos, de una lista de mandamientos que nosotros sabemos que no solamente Pablo había cumplido, sino que además el Espíritu Santo lo había inspirado a él para precisamente hablar cómo es que era la vida cristiana, cómo es que era la vida de alguien que había sido redimido. Pero en esta oportunidad, hermanos, yo quisiera que prestemos atención a estas palabras: obediencia a la visión celestial, obediencia a la visión celestial. El contexto nos enseña a nosotros que la vida de Pablo se encontraba en cierta manera en las manos de las autoridades romanas, quienes tenían el poder de ejercer justicia a discreción de ellos, ¿no? Yo digo en cierta manera porque reconocemos finalmente que la vida del apóstol Pablo, así como la vida de nosotros, descansa en las manos del Señor. La vida de un creyente está en las manos agujeradas del Señor Jesucristo.
Entonces Pablo entiende que está delante de autoridades romanas. Pablo entiende eso. Él estaba en cadenas, estaba sucio como cualquier prisionero de ese tiempo y del tiempo de nosotros, encadenado. Pero por fe él estaba seguro de que su vida en realidad estaba descansando en las manos del Señor. Y podemos observar, hermanos, de que a pesar de todos los peligros que se ponían delante del ministerio terrenal del apóstol Pablo, delante de todos esos peligros en contra de su vida por predicar el evangelio, él nunca fue desobediente a la visión que había recibido. Por eso es que él dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde, no fui desobediente a la visión celestial. No fui desobediente. A pesar que mi vida corría peligro, no fui desobediente. A pesar que estoy delante de un tribunal de justicia que tiene el poder de ejecutarme, no soy desobediente. A pesar que muchos se han opuesto al mensaje del evangelio, no soy desobediente. A pesar de los apedreamientos, a pesar de las capturas, de los maltratos que yo he recibido, oh rey Agripa, yo no soy desobediente a lo que Cristo me dijo que yo tenía que hacer. Cristo le había dado a Pablo una orden desde el cielo con su dulce voz, y ahora el apóstol estaba en condiciones espirituales de obedecer esa voz. Hermanos, yo creo que existe una relación que hemos estado viendo nosotros entre la nueva criatura, el cristiano verdadero, y la obediencia. Una persona que ha sufrido conversión por parte del Espíritu Santo es una persona que tiene un alma preparada para obedecer. Tiene un alma preparada primeramente para escuchar la palabra del Señor y luego obedecerla. Y luego padecer aflicción por obedecer la palabra del Señor. Y luego ser perseguido por obedecer la palabra del Señor. La palabra del Señor tiene mucho que ver con la moral. La moral delante de Dios y la moral delante del prójimo, que está recogido en los 10 mandamientos. Y predicar esa palabra, vivir esa palabra, lo que va a traer es, como en la vida de Pablo vemos, persecuciones, apedreamientos, acusaciones falsas, estar delante de tribunales. Pero aquella persona que ha sido transformada, convertida por el poder del Espíritu Santo, es alguien que escucha la voz y obedece también la voz. No solamente la escucha, no solamente conoce la voluntad de Dios y la tiene guardada esa voluntad en su mente de tal manera que en cualquier momento puede decir: la voluntad de Dios es esta, pero además de eso Dios nos capacita para obedecerla. Por eso es que el Señor Jesucristo decía en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz. Solamente las ovejas de Cristo oyen la voz en un sentido espiritual, no en un sentido intelectual, sino en un sentido espiritual. Pero el Señor no se queda allí, sino que Él dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, es decir, yo las amo, y me siguen. Siguen mis pisadas, siguen mi ejemplo, me siguen en obediencia. Es lo que el Señor está diciendo aquí. Ahora, Saulo de Tarso había sido convertido en Pablo, el apóstol, el más pequeño, como dice su nombre, pero el que fue utilizado poderosamente por el Señor. Y es este hombre ahora, Pablo, que está delante de los tribunales para decir: no fui desobediente a lo que Dios me mandó en esa visión, oh rey Agripa. Y es que, hermanos, la obediencia es una señal de haber sido convertido por el Espíritu Santo. La obediencia, no el conocimiento. A veces podemos encontrarnos con algunos que conocen la Biblia de pe a pa porque la han leído 30 años y verdaderamente se la conocen. A veces uno está delante de ellos y recita un párrafo, un versículo, sin decirle el nombre del libro,
sin decir el capítulo ni el versículo, pero la persona que lo escucha dice, sí, eso está allí registrado en este lugar. Pero aquella persona a la cual yo conozco muy cercanamente, que ha leído la Biblia por 30 años y sabe dónde está cada versículo cuando uno se lo menciona, no es creyente, no es regenerado, no se ha convertido. Ha oído intelectualmente la voz de Dios, pero no le sigue, no le obedece. Cuando uno es convertido, el mandamiento primeramente es escuchado de una manera espiritual, para luego ser obedecido. Porque así como el llamamiento a la salvación es eficaz e irresistible, como dice esa doctrina de los 5 puntos, es eficaz e irresistible, el llamamiento a la obediencia también es eficaz y es irresistible. Es eficaz. Por eso no solamente encontramos que Pablo dice eso ahora en el libro de los Hechos delante del rey Agripa. Los profetas del Antiguo Testamento hablaban igualmente como leemos que Pablo habla ahora al rey Agripa. Eso lo encontramos en Isaías capítulo 50, versículos del 5 al 7. Búsquelo. Isaías capítulo 50, versículos del 5 al 7 dice: Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Es la misma historia, hermanos. Es la misma historia de Pablo, ahora en Isaías. El Señor abre los oídos, Él escucha la voz y dice Isaías: no fui rebelde a lo que Dios me mandó a que yo hiciera. No me volví atrás, no retrocedí, sino que perseveré en obediencia al Señor a pesar de aquellos que me herían por predicar la palabra, a pesar de aquellos que lo ofendían, a pesar de que lo escupían, a pesar que le injuriaban. Él estaba allí obedeciendo la visión, igual como lo hacía el apóstol Pablo. Por eso el cristianismo no se trata, hermanos, de conocer mucho la Biblia. A veces se trata de conocer poco cuando uno recién es convertido al Señor. Pero ese poco, ese poquito que uno conoce, lo obedece. Lo obedece. Hay muchos que conocen bastante, como yo les vengo diciendo, pero obedecen poquito. Obedecen lo que les conviene. Obedecen lo que no les va a traer injurias. Obedecen lo que no les va a traer persecución. Obedecen lo que no les va a avergonzar delante de las personas. Pero ellos no son profetas del Señor, ni son apóstoles del Señor. El creyente desde la conversión entrega su propia voluntad para ponerla bajo la voluntad de Dios, su Salvador. El versículo que estamos leyendo dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. ¿Cuál es la enseñanza de esta visión para nosotros? ¿Cuál es la enseñanza? Bueno, estamos viendo que primeramente es la obediencia, pero yo quisiera que partamos también de lo siguiente, y es el hecho de que el Señor Jesucristo se presentó a Saulo de una forma muy milagrosa cuando él estaba camino a Damasco para matar cristianos, y por medio de esa visión él le habló a Saulo en lengua hebrea. Así dice el versículo 14 de este mismo capítulo. Es decir, en esa visión milagrosa, Saulo de Tarso, sabemos de que es arrojado a la tierra,
Mira una luz que era más brillante que el sol al mediodía y él escucha una voz. Y la Escritura nos enseña que no fue el único que escuchó una voz. Otros escuchaban también la voz que salía de esa luz brillante que era el Señor Jesucristo. Una voz que le habló a él en lengua hebrea. Y recordemos que este hecho ocurre cuando el Nuevo Testamento no estaba escrito. Este hecho ocurre cuando el Nuevo Testamento no estaba escrito. El apóstol Pablo fue el autor de 13 epístolas que iban a formar parte del canon del Nuevo Testamento y él recién estaba siendo salvado. Entonces no teníamos Nuevo Testamento en el momento en que Pablo era convertido, era salvado por el Señor Jesús. En esa oportunidad, cuando Pablo escucha la voz del Señor Jesucristo de una manera audible, no estaba completa la Biblia. No estaba completa. Hablando él de la resurrección del Señor, el apóstol escribe lo siguiente en 1 Corintios 15, del 3 al 8, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Él estaba hablando de esa aparición en Damasco. Al último, como un abortivo, se me apareció a mí. Parece que Pablo siempre mira hacia ese momento en que el Señor se le presenta desde los cielos para salvarlo y para comisionarlo. ¿Por qué? Porque primero vemos de que está hablándole al rey Agripa de esa visión, de esa aparición que había hecho el Señor Jesucristo a él. Y luego acá también en 1 Corintios, ya en una epístola inspirada, él está hablando del mismo acontecimiento. Se me apareció a mí como un abortivo. Sin lugar a duda, Pablo vio al Señor en visión. Eso lo creemos, eso lo sabemos, tenemos certeza, no hay duda. Vio al Señor en visión, fue instruido directamente por el Señor también. Es algo tremendo, instruido por el Señor. Fue movido por el amor de Cristo hacia Él, hasta ofrecer su vida en sacrificio. Pablo amó al Cristo que vio en esa visión. Pablo amó al Cristo que él vio cuando subió al tercer cielo y fue instruido por el Señor. Pablo lo amó. Pero Dios trata diferente con nosotros. Dios trata diferente con nosotros. Mire usted cómo dice el Espíritu Santo por medio del apóstol Pedro. 1 Pedro capítulo 1, versículos del 6 al 9, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué dice ahí? A quien amáis sin haberle visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermanos, nosotros amamos al Señor Jesucristo sin haberle visto. Pedro amó al Señor Jesucristo y Pedro lo vio, Pedro lo tocó, Juan igual, Mateo igual. Tomás también, el que no creía al principio, lo vio al Señor, palpó sus llagas, le amó hasta la muerte. Pablo igual, lo vio en visión, vio a Cristo mientras el Señor le instruía, pero nosotros no. Nosotros le amamos igual, aunque la forma en que le conocimos y le conocemos al Señor es diferente a la que ellos experimentaron. Nosotros le amamos sin haberle visto. Estamos dispuestos a morir
sin haberle visto. Estamos dispuestos a hacer sacrificio sin haberle visto. Estamos dispuestos a sufrir por causa de la verdad sin haberle visto. Sin haberle visto. Nosotros le amamos así, sin haberle visto. Y esa es la vida de un cristiano verdadero, de un cristiano genuino. Pablo dice en este versículo: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, es decir, no fui desobediente a las palabras mandadas por el Señor que le fueron dadas en aquella visión. Nosotros no hemos pasado por esa experiencia que ocurrió con Pablo. No hemos visto al Cristo en visión, o alguien ha visto a Cristo en visión. No. Y no escuchamos su voz audiblemente, pero le amamos. Y en demostración de ese amor, le obedecemos. Nosotros somos obedientes sin necesidad de esa visión celestial que Pablo había experimentado en el momento de su conversión. Ese es el punto aquí, hermanos. Nosotros no necesitamos una visión, no necesitamos que el Señor se presente delante de nosotros y nos mande y nos ordene cosas para recién obedecer. No. Nosotros le obedecemos porque lo amamos sin haberle visto. Por eso es que la Escritura dice en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, obedéceme. Solamente si me amáis. Solamente el que ama le obedece. Solamente ese. No hay otra manera de demostrarle amor a Cristo sin amor. No hay, no existe. Puede ser que se inventen muchos religiosos muchas maneras de amarle sin obediencia. O amarle con una obediencia a medias. Una obediencia a medias no es obediencia. Porque una obediencia a medias significa: Señor, yo soy 50% fiel a ti. Es como una esposa le dijera a su esposo: yo soy 50% fiel a ti. Eso no existe. Una mujer que es 50% fiel a su esposo es 100% infiel. Y de esta experiencia de Pablo podemos recoger enseñanzas para cada uno de nosotros. La primera de ellas es que el Señor ha implantado en cada uno de los cristianos al momento de nuestra conversión las mismas convicciones evangélicas como lo hizo con el apóstol Pablo. Es decir, a Pablo se le presentó en visión, Pablo escuchó su voz audible, Pablo lo vio con sus ojos carnales, lo escuchó con su oído carnal. Y aunque nosotros no hemos experimentado eso que Pablo experimentó en su conversión, las mismas convicciones evangélicas que él tuvo las tenemos nosotros. Las mismas. De igual manera podemos mencionar que el mismo poderoso llamamiento a la obediencia que hizo Dios en Pablo lo hace también en nosotros. Estas dos experiencias son el resultado del poder del Evangelio cuando convierte al alma. ¿Por qué? Porque Cristo, cuando convierte el alma, obra en el entendimiento, obra en el corazón, obra en la voluntad de la persona regenerada, obra en esos tres ámbitos que forman parte del ser humano, en esos tres. Y ya hemos hablado de esto en estudios pasados, lo que significa ser una nueva criatura, lo que es una nueva creación, así como los efectos también de la conversión en una persona redimida. De allí que es preciso, hermanos, que nosotros respondamos a una pregunta que es la que nos va a conducir a nosotros
al tema que estamos viendo en este estudio de la escuela dominical. Y es la siguiente, la pregunta es la siguiente: ¿necesitamos que el Señor se aparezca en visión a cada cristiano al momento de su conversión para hacerle un llamado a la obediencia? Pues no existirían cristianos en este tiempo. No existirían. Pero hay muchos hermanos que verdaderamente no se rigen por la palabra del Señor, sus vidas cristianas, sino que están esperando visiones, están esperando sueños, están esperando la voz audible del Señor. Y verdaderamente yo creo que vivimos en los tiempos en que eso es pecado. Es pecado. Yo recuerdo en cierta oportunidad, hubo una reunión de unos pastores que el punto es de que en esa iglesia tenía que levantarse un pastor y estaban ahí los miembros del concilio. Y la pregunta es, bueno, ¿quién es el que va a ser el pastor? Entonces el concilio dijo, bueno, cada uno orará en su casa a ver qué cosa es lo que Dios le dice a cada uno de ellos respecto de quién tenía que ser el pastor de esa iglesia. Oraron por cierto tiempo, se volvieron a reunir y uno de ellos dijo, bueno, yo he estado orando al Señor y el Señor me ha dicho que yo debo ser el pastor de la iglesia. Luego le tocó el turno de hablar al siguiente y dijo, yo también estuve orando y estuve ayunando delante del Señor y el Señor me ha dicho que soy yo el que debo ser el pastor de esta iglesia. Y luego le tocó al otro. Yo no solamente he estado orando y no solamente he estado ayunando, yo también estuve haciendo hasta vigilias delante del Señor para resolver este asunto y el Señor me ha dicho que yo debo ser el pastor de esta iglesia. Así que habían 3 personas que habían orado y las 3 decían que habían escuchado la palabra de Dios, que Dios les había revelado después de todos esos sacrificios religiosos, pero el Señor le dijo a los 3 que cada uno de ellos debía ser el pastor. ¿Habla Dios en estos días de esa manera? ¿Te habla Dios en sueños? O cuando estás orando y tú dices, bueno, algo dentro de mí me dice, yo tengo que ir y hablar de esa manera a tal persona. ¿Existe eso? ¿Existe fuera de la Biblia eso? Hermanos, necesitamos que el Señor se aparezca en visión, en un sueño. Que Dios haga un impulso al momento de nuestra conversión o en cualquier momento para que nosotros hagamos obediencia a Él. Bueno, la pregunta se responde claramente con un no, no. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es la Escritura la que dice eso. Y es cierto, Dios había hablado de diferentes maneras por medio de los profetas, ¿no? Él hablaba por medio de visiones, hablaba por medio, se presentaba una teofanía, el ángel del Señor hablaba directamente, hablaba por medio de visiones. Apocalipsis es una visión, es un conjunto de visiones, así hablaba el Señor a su apóstol Juan. A Pablo le habló en una visión directamente desde el cielo. A Pablo le habló también por medio de sueños para que él no vaya a un lugar, pero sí vaya a otro. Y yo les pregunto, hermanos, ¿nosotros estamos viviendo en esos tiempos? Esta experiencia del apóstol Pablo, quien no es desobediente a esa visión, junto con el versículo de Hebreos que he citado, hacen que nos hagamos la siguiente pregunta: ¿cómo Dios revela su persona y su voluntad a un cristiano? ¿Cómo? Y aquí estamos entrando al plano del conocimiento.
¿Cuál es la fuente de conocimiento que debe tener un cristiano para conocer la verdad? ¿Cuál es? ¿Cómo puedo conocer yo la persona de Dios? ¿Por medio de una visión? ¿Por medio de un sueño? ¿Por medio de una intuición? Igual, para conocer su voluntad. ¿Cómo yo puedo saber qué cosa es la voluntad de Dios? ¿Cómo? O preguntado de otra manera, ¿cuál es la fuente, pues, de nuestro conocimiento? Para conocer la persona de Dios y para conocer su voluntad, qué es lo que Dios quiere que yo haga, qué es lo que Dios me manda a mí hacer. Bueno, esta pregunta plantea tres posibles respuestas en el entorno de la revelación especial. Hay dos clases de revelaciones. Hay una revelación que es natural, donde Dios se revela por medio de las cosas creadas, como dice Romanos. Y hay una revelación especial, que es la Escritura. La revelación natural no es suficiente. Deja sin excusa a todo el mundo, de tal manera que nadie puede decir que Dios no existe. No, Dios se ha revelado. Todos conocen que Dios existe. Pero la única forma de conocer a Dios es por medio de su revelación especial. Ese Dios es un Dios personal y es un Dios que tiene una relación personal con la criatura salvada. Y esa relación personal es por medio de ¿qué? Bueno, hay tres posibilidades. Uno, Dios revela su persona y su voluntad por medio de visiones y sueños. ¿Será que eso es verdad? ¿Será que el conocimiento de la persona de Dios, el conocimiento de su voluntad, es por medio de una visión, así como la que tuvo Pablo? Por medio de un sueño, yo estoy durmiendo, el Señor me habla en mis sueños y me dice, haz esto de acá o haz esto de allá. ¿Será eso? Segunda posibilidad, Dios revela su persona y su voluntad solamente por medio de la Biblia. Solamente por medio de la Biblia. La Biblia es, o sería, la única fuente de poder conocer a Dios, su persona y su voluntad. ¿Sería eso solamente la Biblia? Y la tercera posibilidad es una mezcla de las dos. Dios revela su persona y su voluntad por medio de visiones, por medio de sueños, por medio de intuiciones y también por medio de la Biblia. Las juntamos todas, visiones, sueños, intuiciones, más la Biblia. Y listo, soy un cristiano preparado, completo. ¿Será así? Yo, hermanos, esto es un estudio bíblico y este tema que estamos tratando es un tema importante para nosotros. Porque habla de obediencia, qué es lo que yo debo de obedecer, cuál es la fuente de lo que yo debo obedecer. Por donde Dios me revela lo que yo tengo que obedecer. ¿Me lo enseña por medio de la Biblia o me habla? Hay algunos que dicen, sí, yo escuché la voz audible de Dios. ¿No se ha encontrado usted alguna vez con ellos? Hay de esos que escuchan la voz audible de Dios. La confesión bautista de 1689, que es la confesión que nos adherimos aquí en la iglesia, en el capítulo 1, párrafo 1, dice de esta manera: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible, mire, suficiente, segura e infalible de todo conocimiento. Estamos hablando de epistemología, ¿no? La teoría del conocimiento. Conocimiento, fe y obediencia, salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y en diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Y posteriormente, mire cómo dice aquí, para preservar y propagar mejor la verdad
y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las Santas Escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Cesaron las otras formas como es que Dios revelaba su voluntad, cesaron. Y ahora Dios revela su voluntad aquí. Hermanos, la teología es una ciencia, dicen que es la reina de las ciencias. Y la teología bíblica o sistemática reconocen lo que es la exégesis y la hermenéutica como herramientas para interpretar la Biblia. Ahora yo pregunto, ¿cuáles serían las herramientas para interpretar un sueño? ¿Puedo usar yo la exégesis y la hermenéutica para interpretar el sueño? ¿Puedo usar la exégesis y la hermenéutica para interpretar la visión? Una visión, cuando alguien me dice, he tenido esta visión, a ver, vamos a examinar el lenguaje, vamos a examinar el contexto, no existe, no hay, no es seguro. Cuando usted escucha la visión, se la dicen de una forma, luego a los 2 días se la cuentan de otra manera. La primera vez usaron 20 palabras para explicarle la visión, la segunda vez 18, la tercera vez 25, aumentan, quitan palabras. Dios no puede dar su voluntad de esa manera. Y alguno puede decir, y acá, hermanos, este texto a mí me llamó mucho la atención, porque dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde, es decir, fui obediente a la visión celestial. Entonces, en estos días nosotros nos hemos encontrado con personas que pueden decir, ¿y qué pasa con mi experiencia personal? Yo lo soñé, yo lo escuché, yo escuché. ¿Qué pasa pues con mi experiencia personal? Bueno, deberíamos preguntar si nuestras experiencias personales son la base de nuestro conocimiento de la persona de Dios y su voluntad. ¿Es mi experiencia la base de mi conocimiento de Dios y de su voluntad? ¿Cómo deberíamos reaccionar cuando alguno nos dice que ha tenido una visión de parte de Dios? ¿O qué diríamos cuando nos dicen que Dios les ha hablado en sus sueños? ¿O cuando alguno dice que desde su interior escuchó la voz de Dios? Todas estas experiencias se han planteado en diferentes tomos de la teología sistemática. Esto no es nuevo, no es algo nuevo, ¿no? De repente tiene más auge con el levantamiento del carismatismo, por ejemplo, ¿no? Las experiencias carismáticas y todo eso han hecho de que esto otra vez esté pues sobre la mesa, ¿no? La discusión sobre la mesa. ¿Es válido los sueños? ¿Es válida? Y tristemente muchos de los que dicen que son confesionales, que están afirmando la confesión de fe bautista de Londres del año 1689, no solamente dicen que son cesacionistas, pero a la vez son abiertos a todos los sueños que pueden tener otros pastores, otros hermanos en la fe. Y hay que ser tolerantes también con esta forma o esta fuente del conocimiento de Dios. A las finales no creen nada, pues, ¿no? Porque o eres cesacionista o no lo eres. A las finales no creen en nada. Pero todo esto, hermanos, está en las teologías sistemáticas. Por ejemplo, Charles Hodge, hablando del método, eso está al inicio de su teología sistemática, si usted lo tiene, en la página 35, él dice que para conocer a la persona de Dios y su voluntad, él escribe lo siguiente: el conocimiento es la persuasión acerca de lo que es cierto en base a una evidencia adecuada. O sea, tú puedes tener conocimiento sobre la base de una evidencia adecuada.
Hermanos, siempre existe, así como nosotros encontramos que existe un peligro en nuestros días en que la verdad no existe, estamos viviendo en los tiempos posmodernos, y que más bien la realidad se construye sobre la base de la experiencia, igual sucede aquí en la Escritura. Por ejemplo, ellos dicen, se dice bastante, hermanos, de que el género es una construcción social. ¿Qué es eso? ¿Cómo es que es una construcción social? Bueno, hay un hombre que se cree que es mujer, ha experimentado, ha sentido que es mujer ese varón, y por lo tanto debe ser reconocido como mujer. Esa es la construcción social. ¿Es verdad eso? No es verdad, porque si nosotros vamos a las ciencias duras, a la biología, si le hacemos un análisis de ADN, ¿qué va a salir? ¿Varón o mujer? Varón. Pero él dice, no, es que es mi experiencia, yo me siento, yo me creo mujer, entonces todos deben de reconocerme como mujer. Y ahí viene lo que es el lenguaje o el discurso de odio. Si usted no reconoce como mujer a ese hombre que tiene esa experiencia, ¿qué pasa con usted? Lo cancelan. Usted es perseguido, usted es un hombre que tiene un discurso de odio. Hermanos, esa forma de pensar está entrando también dentro de la fe de la iglesia. O sea, si es que yo digo, no, es que esa es mi experiencia, me dice, Dios me habló, yo lo escuché, entonces yo le digo, eso no es posible. Lenguaje de odio, intolerante. A usted cuando rechaza en el mundo secular y dice, no, este es un hombre, él no es una mujer, sigue siendo varón, puede creerse lo que él quiere, homofóbico. Y cuando usted dice aquí, no es posible que Dios te hable, la Escritura dice que Él ya no habla de esta manera, intolerante, legalista, sectario, no recibe la verdad de los hermanos. Es triste de que nosotros tengamos que hacer de nuestra propia experiencia la verdad por la cual nosotros podemos conocer a Dios y su voluntad. Y miren, tratando del tema del método místico, Hodge habla, es muy interesante, si tiene la oportunidad lea esa primera parte, porque él habla ahí de lo que es la epistemología, o sea, la doctrina del conocimiento. Él dice, en el sentido popular de la palabra, entusiasmo significa un estado elevado de excitación mental. En este estado todos los poderes están exaltados, los pensamientos se vuelven más inclusivos y vívidos, los sentimientos más fervorosos y la voluntad más decidida. Es en estos periodos de excitación que se han llevado a cabo las más grandes obras de los genios, sea que se trate de poetas, de pintores o de guerreros. Los antiguos atribuían esta exaltación del hombre interior a una influencia divina. Consideraban a las personas así excitadas como poseídas o teniendo a un Dios dentro de ellos. Por ello, eran llamados entusiastas, enteos en griego. Mire cómo habla de lo secular. Ahora él va a hablar de lo evangélico. Él dice, en teología, por tanto, los que ignoran o rechazan la conducción de las Escrituras y presumen de ser conducidos por una influencia divina interior al conocimiento y obediencia de la verdad son llamados entusiastas en sentido propio. Este término, sin embargo, ha sido suplantado en gran medida por la palabra místicos, página 69 de su teología sistemática. Él reconoce que algunos dicen, no, adentro mío está la verdad, Dios me está hablando, Dios me impulsa a mí. Bueno, es un entusiasta, pero en realidad es un místico. Y no se aprueba eso, hermanos, para un estudio bíblico o en la teología. Y más adelante aclarando que el misticismo no es idéntico a la doctrina de la iluminación, Hodge escribe de esta manera. Él dice, y yo tengo una cita más. Él dice, las dos cosas, esto es, la iluminación espiritual y el misticismo difieren. Primero en cuanto a su objeto, difieren en tres partes.
Primero, en cuanto a su objeto. El objeto de la enseñanza interior del Espíritu es capacitarnos para discernir la verdad y la excelencia de lo que ya está objetivamente revelado en la Biblia. Objetivamente revelado en la Biblia. La iluminación pretendida por el místico comunica verdad independientemente de la revelación objetiva. O sea, cuando alguien dice, no, Dios me habló, ya, aparte de la Biblia. Yo no, la Biblia no, por la parte. Yo te voy a hablar lo que Dios, el Espíritu me ha hablado a mí. Y me ha dicho que yo haga esto y yo voy a ser obediente a la visión. Continúa Hodge, dice, no es solo en su objeto que difieren las doctrinas de la iluminación espiritual y del misticismo, sino también en la manera de alcanzar ese objeto. La enseñanza interior del Espíritu tiene que ser buscada por oración y por el uso diligente de los medios señalados. Las intuiciones del místico se buscan mediante el descuido de todos los medios, en la supresión de toda actividad interior y exterior y en una espera pasiva del influjo de Dios en el alma. O sea, estoy ahí, estoy esperando que Dios me hable, tengo mi Biblia cerrada, no la leo, no la estudio, no la medito, no oro para pedirle a Dios entendimiento, eso está cerrado, yo quiero una visión de Dios. Difieren en tercer lugar en sus efectos. El efecto de la iluminación espiritual es que la palabra mora en nosotros en toda sabiduría y entendimiento espiritual. Colosenses 1:9. Lo que mora en la mente del místico son sus propias imaginaciones, cuyo carácter depende de su propio estado subjetivo, y sea lo que sean, son del hombre y no de Dios. Son del hombre y no de Dios. Así es como habla un teólogo de la experiencia de alguien. Cuando alguien dice, no, a mí el Señor me ha hablado a mí. No, ya es su imaginación. Es lo que nuestra confesión recoge también. ¿Por qué no todos los que leen la Biblia la obedecen? Esa también era una pregunta que es importante. ¿Por qué no todos los que leen la Biblia la obedecen? Hodge, otra vez el teólogo, escribe en esa misma página, la página 71, de donde yo he leído lo siguiente. Dice, las Escrituras enseñan claramente que la mera presentación externa de la verdad en la palabra no es suficiente para la conversión o santificación de los hombres. No es suficiente. Hay necesidad de una enseñanza interior sobrenatural del Espíritu, produciendo lo que las Escrituras llaman discernimiento espiritual. Esta enseñanza sobrenatural la prometió nuestro Señor a sus discípulos cuando les dijo que les enviará el Espíritu de verdad para que morara en ellos y para conducirlos al conocimiento de la verdad. De allí que el Señor Jesucristo dijo en Lucas 10:21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. No le está enseñando algo nuevo, sino que ellos están entendiendo la escritura del Antiguo Testamento de una forma espiritual. Porque el Señor Jesús predicaba de las Escrituras. Y evidentemente Él también estaba trayendo el Nuevo Testamento. Cuando Él hablaba por palabras inspiradas, Él mismo es Dios. Pablo dijo al rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Eso es lo que le dijo. Nosotros decimos a todo aquel que nos pregunte acerca de nuestra fe, no soy rebelde a lo que Dios ordena por medio de su palabra escrita. No hay visiones ya. No hay. Pedro escribió también inspirado por el Espíritu Santo en 2 de Pedro 1:19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta es la palabra profética más segura. Aquí está lo que Dios manda para su pueblo, para sus redimidos. Tenemos las Escrituras. Y allí Dios nos enseña los hechos y las doctrinas del cristianismo de una manera completa. Nos enseñan la gran necesidad de la humanidad que está sin Cristo. Nos habla de la vida cristiana de una forma más bendecida y detallada que la visión que experimentó el apóstol Pablo cuando iba camino de Damasco.
Si alguien prefiere la visión de Pablo por encima de la Escritura, no sabe lo que está pidiendo. La visión de Pablo fue una cosa chiquita, un momento, 5 palabras, 10 palabras, 20 palabras, ya estuvo. Nosotros tenemos la palabra profética más segura. Y pecamos, hermanos, si es que nosotros le pedimos algún día a Dios, háblame por medio de una visión. ¿Y sabe por qué pecamos? Porque esta es su palabra, inspirada por el Espíritu Santo. Y nosotros le estamos diciendo, ¿sabes qué? No me importa esto. Yo quiero que tu Espíritu me hable más. Sí, pero si ya está cerrada, el Espíritu está allí, ya la inspiró. Es pecado. Resumiendo nuestro estudio, las Escrituras nos enseñan que cuando el Señor Jesucristo se reveló al apóstol Pablo, fue para darle un encargo que iba a cumplir hasta el final de sus días. Eso es. Y de igual forma, cuando el Señor se reveló a Pablo, fue para mostrarle a él el camino de salvación verdadera, fue para abrirle los ojos, fue para convertirlo de las tinieblas a la luz, fue para arrancarlo del dominio de Satanás y llevarlo a Dios, fue para que reciba por la fe el perdón de sus pecados y fue para que reciba la herencia entre los santificados. Igual fue con nosotros. Igual fue con nosotros. Pero el Señor también le dio a Pablo un corazón obediente a su voz. De allí que el Señor lo comisiona a cumplir sus deberes como cristiano y como servidor de Jesucristo. Y aquí también fue igual con nosotros. Dios también nos dio un corazón obediente. Dios no se revela a los hombres para llenar sus mentes de conocimiento intelectual. Ese no es el propósito de la revelación. Hermanos, yo con esto lo que les quiero decir es que a veces debemos de tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Cuando nosotros vamos a la fuente del conocimiento de Dios y a la fuente de su voluntad. Yo he escuchado el testimonio de que muchas visiones que han recibido los pastores han terminado dividiendo iglesias. Muchos sueños proféticos que han recibido han terminado expulsando hermanos fieles de las iglesias. El Señor me dijo, hemos estado en ayuno y oración, y el Señor a mí me dijo esto, se reveló a mí de esta manera. Hermanos, han terminado destruyendo muchas veces a los hermanos en lugar de edificarlos. Ese es el propósito de este estudio. Eso es lo que la Escritura nos enseña aquí, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde. No, Dios nos manda a ser obedientes. ¿Pero a ser obedientes a qué? ¿A mi intuición? ¿A lo que yo creo? ¿A lo que soñé? ¿A lo que a mí me parece? ¿A lo que escuché con mi voz? No, nos manda a ser obedientes aquí, a lo que Dios nos dice por medio de su palabra escrita. Su palabra escrita. La conversión, hermanos, asegura la obediencia a Dios también. Asegura esa obediencia al inclinar a Cristo, la voluntad de los que son suyos, en una sumisión gozosa y aviva también los pies de sus redimidos, para que vayan por el camino de la obediencia a sus mandamientos. Somos obedientes. Debemos tener celo por la obediencia. Sí, yo entiendo eso. Porque yo también me esfuerzo por obedecer lo que Dios dice en su palabra. De hacerlo como Él dice en su palabra. Hacerlo en el tiempo en el cual Él manda en su palabra. Porque esa es la única manera que nosotros podemos ser cristianos verdaderos, hermanos. Cristianos verdaderos. Si nosotros no vamos a ir a la palabra del Señor, si no vamos a ser una iglesia centrada en su palabra, reconociendo que ahí está la fuente de nuestro conocimiento, en primer lugar no vamos a crecer personalmente. Y en segundo lugar, esta iglesia no va a ser una iglesia sólida, no va a ser una iglesia fuerte. Los tiempos son malos, son muy malos. Todavía nosotros tenemos la libertad de poder abrir esta puerta, pero allá afuera nos odian, porque el mensaje del Evangelio se opone a toda la inmoralidad del mundo, nos odian.
Y si nosotros no vamos a estar unidos en Cristo, en su Espíritu y en su palabra, ellos nos van a ganar a nosotros. Vamos a orar, hermanos.